Hoy tenemos un amigo invitado, compañero de trabajo, de muchas batallas, Sergio, Sergio Gerardo Varela Maya. Él es escritor, es abogado, es licenciado en periodismo, es comunicólogo, es locutor, es un estuche de monerías. Y amigo, Y además. amigo además, sí. Sí, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la época de don Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo González, por ahí del González y 80. Alfredo Baranda García. Alfredo Branda García, Así es. así es, Sergio. Pues nos da mucho gusto y qué bueno que has aceptado esta invitación. Y sin más preámbulos, platícanos, sé que estás escribiendo unos libros y acabas de presentar un segundo libro de investigación, pero ¿cuál fue el primero que presentaste? Gracias, maestro. Gracias, muy amables. Sergio, bienvenido. Y gracias al auditorio que nos está escuchando. Pues sí, maestro, mi primer libro se llama Disquisiciones Notariales del Estado de México. Es un libro evidentemente dedicado a quienes están tanto implícitamente en la actividad notarial, como también para aquellos estudiantes de Derecho que pues requerían de un texto que pudiera hablar del derecho notarial en el Estado de México, porque en todas las facultades de Derecho la materia de Derecho Notarial se estudia en un libro, o se estudiaba en un libro muy antiguo, que era el de Luis Carral y de Teresa, y otro más de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que bueno, son libros que están hechos pensando precisamente en la actividad notarial para el Distrito Federal, para la Ciudad de México actualmente, pero también libros que ya quedaron desfasados en la actualidad legislativa de esta materia. Y el libro que yo escribí, que se publicó en el año 2016 por Flores Editores, pues nos habla de la historia del notariado desde aquellos primeros escribanos públicos que llegaron a América y que llegaron aquí a Veracruz con la historia de Hernán Cortés, hasta el notario número 182 que se nombró en el año 2016. Y hoy en el Estado de México pues, tenemos prácticamente ya 201 notarios titulares, ya próximamente a entrar en funciones todos, y para que haya una cantidad verdaderamente impresionante de notarios para el Estado. Haciendo un comparativo, bueno, pues estamos viendo que con 201 notarios y 125 municipios en el Estado de México, por una proporción equitativa para atender la población que requiere los servicios notariales, hay 1.8 notarios por cada uno de los municipios. Pero, bueno, vemos que la concentración de notarías se encuentran entre Toluca, Metepec, Tlalnepantla, Ecatepec, Atizapán, y hay municipios en donde el notario más cercano les queda a 60 o 70 kilómetros. Sí. Entonces, por ello, bueno, en este libro hablo sobre la historia del notariado, sobre la relación de los notarios desde casi 1534 hasta el año 2016, y sobre la historia del antiguo Consejo de Notarios del Estado, hoy Colegio de Notarios Públicos del Estado de México, y de lo que fue el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad, y que hoy es el Instituto de la Función Registral. Un libro que nos habla esencialmente de la materia notarial y registral para el Estado de México. Estado de México. Y este segundo libro, que se llama Evolución Histórica y Legislativa de la Educación en el Estado de México, que me hizo el favor de editar la Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, pues nos habla sobre tópicos muy interesantes, en algunos casos sí fundamentales y tratados de manera un tanto somera, pero este libro lo que trata de compendiar es la legislación que nos ha regido a nivel Estado de México sobre la materia educativa de nuestra entidad, y tratada, lógicamente, de una manera un tanto organizada por periodos gubernamentales, hablando prácticamente desde 1824, hacemos un salto hasta 1917, y a partir de ahí hacemos el estudio por periodos de los gobernadores que han estado en el Estado de México como titulares del Ejecutivo. Y bueno, pues empezando por reconocer que esta materia empieza a dar mayores frutos y mayor estructura orgánica, pues desde tiempos de don Isidro Fabela, bueno, cuando ya se le tomó muy en serio la materia educativa para el Estado de México. Y hago un
un recorrido por lo que tuvo esta materia educativa en el periodo del profesor Carlos Hank González, desde 1969 hasta 1975, cuando el profesor Hank, al recibir el gobierno del Estado de México, bueno, pues había 4 escuelas normales en el Estado de México que atendían a una gran población de nuestra entidad. Y a partir de el gobernador Carlos Hank se comprometió precisamente a multiplicar las escuelas normales en el Estado. Cuando terminó su periodo, el 15 de septiembre de 1975, el Estado de México ya contaba con 28 escuelas normales para poder atender todavía la población de nuestra entidad. Y con todo ello, bueno, pues el crecimiento que ha tenido el Estado con centros de bachillerato, con centros de estudios tecnológicos y científicos, con universidades tecnológicas y todo lo que implica, inclusive instituciones de educación media, superior y superior de carácter privado, que bueno, pues hay muchos ejemplos de ellos en el Estado de México y que le dan a nuestra entidad la categoría de ser el Estado con la mayor población educativa, con la mayor matrícula de alumnos en todo el Estado, entre todos los estados de la República, y prácticamente contar también con la plantilla de profesores más grande de toda la República y con la existencia de un sindicato de maestros al servicio del Estado de México que tiene poco más o menos 120,000 agremiados, y ser como una característica el sindicato magisterial de carácter estatal más grande de toda la República Mexicana. Inclusive, bueno, en comparación con todos los estados que pudieran reunirse en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene más agremiados este sindicato de maestros al servicio del Estado que varios estados. En la CENTE, por Cualquiera ejemplo. de las aristas, de las derivaciones propias de esta evolución histórica y legislativa que se trata en este libro, Sergio, podrían ser materia de estudio por sí mismas. Entonces, incluirlas dentro de un libro de estas características, pues bueno, resulta también una tarea pues interesante que seguramente llevó su tiempo y su norma, Sergio. Pues sí, este libro lo empecé a escribir por allá del año 2014 y lo presenté a la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2020. Pero bueno, finalmente se nos vino la pandemia y el libro, bueno, que pretendía salir probablemente en septiembre del año 2020, vino a ser publicado ya definitivamente el 16 de agosto, el 16 de marzo de este año. Entonces, con todo ello, bueno, pues hemos estado en una tarea de difusión, de promoción del propio libro, pero sobre todo teniendo la gran oportunidad de dar a conocer el esfuerzo que tiene el Estado de México en la materia educativa, no solamente en el propio Estado, sino a nivel nacional. Y sobre todo, bueno, también haciendo esa pequeña división que surgió a partir de del decreto número 2 del licenciado Alfredo del Mazo González, cuando asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en 1981, que, bueno, pues expide la primera o su ley orgánica de la administración pública y se crea la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del gobierno del Estado, de la cual fue primer titular don Mario Colín Sánchez, un hombre increíblemente culto, con una gran cantidad de información y de talento para poder tratar los temas culturales y educativos del Estado. Y luego, en el año 2014, cuando el gobernador Urbiel Ávila Villegas acuerda que haya una división de esta Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y que se quede como una parte especializada la Secretaría de Educación y se crea la Secretaría de Cultura, y que hoy es la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Entonces, con todo ello, bueno, pues debemos de reconocer que hay una actividad legislativa en la materia muy grande, porque de cada uno de los organismos públicos descentralizados se derivan
reglamentos inclusive de laboratorios, algunos de estacionamientos, otros de talleres de laboratorios de cómputo. Bueno, hay una gran cantidad de legislación en materia educativa y aquí en este libro tratamos de compendiar la más grande cantidad que se haya podido desde esos tiempos de licenciado Isidro Favela hasta prácticamente la legislación en la materia que surgió el 23 de abril del año 2020, cuando ya estábamos en plena pandemia y que el gobernador Alfredo del Mazo Maza expide un acuerdo junto con el secretario de Educación en donde prácticamente todas las actividades políticas, económicas, sociales y lógicamente las educativas se detienen para dar paso a la política en salud pública y bueno, que todos nos protegiéramos del COVID. Y este libro, bueno, queda prácticamente hasta el 23 de abril del año 2020. Dicen que las obras escritas nacerán cuando tengan que nacer y son temas que no se pueden apresurar a pesar de que les metamos todo el corazón, toda la vida y todo el entendimiento, que me queda claro que esta es una de esas obras. 500 páginas en este libro titulado Evolución Histórica y Legislativa de la Educación en el Estado de México, escrito por Sergio Gerardo Varela Maya, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cuál fue la parte más difícil, Sergio? Digo, más allá de ver postergada la presentación formal. Pues bueno, una parte muy complicada fue la de ir sistematizando toda la legislación educativa. Mi trabajo actual, yo me desempeño como un abogado asesor de la Secretaría de Educación del Estado en la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, de la cual es titular el licenciado José Luis Gómez Tamayo, pero que en el tiempo en que yo ingresé al servicio de esta secretaría, el licenciado Gerardo Sánchez y Sánchez, un hombre cultísimo y experto en la materia legislativa, autor del libro de la Panorámica Legislativa del Estado de México, y realmente el creador del sistema Legistel del Estado de México. Bueno, pues me dio la pauta, me dio una idea meridianamente más clara de lo que yo tenía que hacer para entender prácticamente toda esta materia e ir sistematizando. Por eso es que pretendí sistematizar la investigación de acuerdo a periodos gubernamentales del Estado de México, para poderle dar esa organicidad y un orden lógico en el estudio de todas estas leyes. Pero también el libro tiene una parte en donde analizo aquellas decisiones fundamentales que se dieron de acuerdo a las modificaciones y a las reformas al artículo 3º constitucional desde 1917, después con el general Cárdenas, cuando se trató de impulsar la famosa educación socialista, que ni Lombardo Toledano, que fue quien trató de impulsarla y que creó este sistema, ni él mismo lo entendió, porque al final él mismo declaró que no había entendido realmente qué objetivo tenía la educación socialista en México. Y bueno, pues el siguiente periodo inmediatamente echa abajo la educación socialista y las reformas al artículo 3º con José López Portillo, con Carlos Salinas de Gortari, con el licenciado Enrique Peña Nieto y la reforma del año 2018. Pero bueno, finalmente con todo ello, este libro trata de tener esa panorámica, esa consistencia de, lógicamente, compactar mucho la información, porque es tremenda la información que tenemos en esta materia, pero el libro tiene esa ventaja de que si un abogado quiere tener un poco del panorama educativo, podría recurrir al libro y enterarse de este tema. Y también los maestros que están estudiando en las normales del Estado o que estudian ciencias de la educación o pedagogía y les interesa o quieren entender un poquito o contactar con lo que es la legislación educativa en el Estado de México, aquí podrán encontrar muchísimo material que, bueno, yo estoy seguro que quien lo lea en las escuelas normales o en estas facultades o escuelas de pedagogía o de educación, van a encontrar material inclusive para poder de ahí
despegar hacia una investigación de tesis, cuando deseen ya optar por esta forma de titulación, o simplemente tener mucha información respecto a la legislación educativa del Estado. Pareciera un documento de consulta obligada para los especialistas en la materia, ya bien educativa o legislativa, Sí. o dentro del marco estricto de la ley. Pero yo creo que cualquier habitante del Estado de México, de este hermoso territorio, tendríamos que tener este libro para conocer este interesante apartado del proceso evolutivo de la educación en el Estado de México, que tiene sus historias particulares. Platicamos con Sergio Gerardo Varela Maya, académico, escritor, locutor de larga data, invitado especial de esta cabina de radio, maestro Fuad. Así es, Alejandro, pues Sergio, muy interesante, muy profunda la plática. ¿Cuáles han sido los acontecimientos más importantes en la educación en el Estado de México? Pues yo creo que fue muy importante que la educación, tanto en el siglo XIX, con el sistema lancasteriano, se pudiera dar mayor impulso a la carrera magisterial, porque bueno, pues este sistema tenía la ventaja de que en nuestro estado o en todo el país, un maestro tenía 20 o 30 alumnos, y esos alumnos que recibían una cátedra, una clase por la mañana, la podrían replicar por la tarde. Entonces, esa réplica de las clases por la mañana podrían abarcar con un solo maestro inclusive hasta unas 200 personas por día. O sea, se podía dar una amplitud muy grande. Luego, bueno, pues lógicamente el surgimiento del artículo 3º constitucional a partir de 1917 en la Constitución General de la República, en donde se estableció que la educación tendría que ser laica, obligatoria y gratuita. Con todo ello, bueno, pues se tiene este artículo durante muchos años con ese mismo texto, y luego, bueno, pues ya muy recientemente el artículo 3º abarca temas un poco más amplios: la educación superior, la autonomía de las universidades, a las cuales la propia Constitución les reconoce esta gran cualidad. Y bueno, pues habría que decir que hubo un momento a partir del 2018 que se trató de tocar esa autonomía, o que de manera muy deliberada se eliminó el concepto de la autonomía para poder entrar en la materia de las universidades. Pero bueno, afortunadamente, como decimos en mi pueblo, se reculó en este tema. Yo soy de Tenancingo. Saludos, Tenancingo, nos escuchan. Estado de México. Y bueno, pues se echó para atrás esta modificación al artículo 3º, y bueno, la autonomía universitaria quedó intocada en este sentido. Y bueno, pues otras de las grandes, de los momentos importantes de la educación en el Estado de México, bueno, pues es, como lo decía yo, la creación de escuelas normales en la entidad, las escuelas de educación superior como técnicos, en donde tenemos COBAEM, CECITEM, secundarias técnicas, institutos tecnológicos de educación superior, tenemos politécnicos en el estado, que bueno, pues le da una gran fortaleza a la educación en el estado. Y si hablamos de educación privada, bueno, pues contamos con instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Universitario del Estado de México, tenemos la Universidad del Valle de Toluca, por hablar de algunos en el estado. Y bueno, pues la importancia que tiene que haya en todo el estado 36 normales, y también, bueno, de tener 36 normales de control estatal, tenemos una escuela normal de control federal, que es la Escuela Normal Lázaro Cárdenas del Río, que se encuentra en Tenería, Tenancingo, México. Y bueno, con ello encontramos que nuestro estado tiene una gran oferta educativa para el Estado de México, que de aquí han surgido grandes maestros, docentes, y bueno, pues sin contar aquellos que han sido personajes señeros en la educación del Estado de México: Laura Méndez de Cuenca, Gregorio Torres Quintero, gente que ha destacado, Santiago Moret
en Tenancingo, el maestro Arroyo Rubio en Temoaya, que bueno, pues son personajes que le han dado una importancia a la educación y sobre todo considerar que los señores gobernadores del estado le han dado este impulso y le han dado importancia a la materia educativa. Y recordar que, bueno, pues el gobernador Hank fue profesor normalista, rural, que, bueno, entendió la necesidad de que hubiera mayor oferta educativa en el estado. Y hay una frase que consigno aquí en el libro que dijo el profesor Hank, que, bueno, el Estado de México ofrecía y tenía toda la infraestructura educativa para el Estado de México, y que ya era una responsabilidad de los padres de familia mandar a sus hijos y que aprendieran. Si los hijos y los padres no iban a la escuela o no mandaban a sus hijos a la escuela, pues ya era culpa de ellos. Pero el Estado estaba ofreciendo y está ofreciendo en la actualidad toda esta gran gama de posibilidades educativas en el Estado. Creo que eso es una de las partes que trascienden en nuestra entidad, y no solamente en la entidad, sino a nivel nacional, porque de aquí surgen profesionistas que surten de carreras técnicas, altamente científicas. Y bueno, también hablando de estas carreras o de la educación altamente especializada, en el Estado de México contamos con el Instituto de Estudios Notariales, que depende del Colegio de Notarios del Estado de México, el Instituto de Estudios Electorales del Instituto Electoral del Estado, la Escuela Judicial del Poder Judicial de nuestra entidad. También tenemos el Instituto de Estudios Hacendarios del Instituto Hacendario del Estado de México, el IAEM, el Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo. O sea, tenemos una alta gama de educación que en otras partes de la República ni siquiera imaginan que pudieran llegar a tener, y que aquí en el Estado sí se cuenta con esta posibilidad para quien quiere ser notario, para quien quiere ser contador certificado o administrador certificado, o quien se especializa en la materia de la legislación, del proceso legislativo, etcétera. O sea, tenemos muchísima materia para poder estudiar en este sentido. Platicamos del libro Evolución Histórica y Legislativa de la Educación en el Estado de México con su autor, Sergio Gerardo Varela Maya, invitado especial del maestro Fuad Isaac Naime. Gracias, Alejandro. Pues el tiempo se nos ha venido encima. Sergio, para concluir esta interesante plática y con el compromiso de que una próxima ocasión nos visites y nos sigas ampliando, la investigación tiene además un valor periodístico. Sí, porque, bueno, hay muchos datos que recogen parte de la vida política y de la política educativa del Estado, y que, bueno, pues yo lo digo así porque muchos de los temas están tratados en una columna periodística que escribo habitualmente cada 8 días desde hace ya más de 30 años, que se llama Consulendi. Y esta columna, bueno, pues cuando se han presentado algunos acontecimientos en la materia educativa, los consigno en la columna y los he retomado en algunos casos para poder sustentar por el momento histórico, por las circunstancias, inclusive por las declaraciones de los actores políticos y educativos en el libro. Por eso creo que sí tiene cierto valor periodístico este libro, aparte del de la investigación meramente jurídica y educativa, tiene este valor también de un testimonio para la historia. Presentar un libro tiene un resultado lógico. La gente ya nos pregunta dónde los consiguen, dónde pueden adquirir el libro Evolución Histórica y Legislativa de la Educación en el Estado de México, Sergio. Gracias. Bueno, pues pueden ir a la librería del edificio Guaemitas, que está en 1 de Mayo y Humboldt, aquí en la zona. No, está en 1 de Mayo y dos, tres calles adelante. Sí, más abajo, sí. Sí, que es bueno, ahí sobre Todos conocemos el edificio Guaemitas. Sí. O pueden entrar a la página del repositorio institucional de la UAM en RI UAMX. Sí. Lógicamente ponen Varela Maya Sergio Gerardo, les aparece en el buscador, le dan clic y les pueden bajar el PDF del libro.